Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a diseccionar al laboratorio Reitz-Joffre. Los números que vamos a ver requieren algo más que una lectura rápida de los titulares. Mirad este dato. El beneficio neto de la compañía se ha desplomado un 76%, pasando de 8 millones a apenas 1,9 millones en solo 9 meses. Cualquiera que solo mirase este dato pensaría que la empresa está en una crisis profunda. Sin embargo, en este mismo periodo, la Unión Europea ha ingresado a la empresa a través del CDTI 13 millones a fondo perdido. Entonces, ¿por qué Bruselas le daría un cheque de esta magnitud a una empresa cuyos beneficios caen en picado? Bien, hoy vamos a descubrir si estamos ante un bache temporal provocado por la optimización de sus fábricas o si la directiva está ejecutando un cambio de piel mucho más ambicioso. La acción cotiza a día de hoy a 2,75 euros, lejos de los máximos que vimos el pasado mes de junio. Entonces, ¿es una oportunidad de inversión por castigo excesivo o es una señal de alerta? Bien, vamos a tratar de descubrirlo analizando lo que la empresa talla en sus notas de prensa, pero revela en sus balances. Comenzamos. Bien, para entender hacia dónde va Reitz-Joffre, primero debemos comprender de dónde viene. No estamos analizando una biotech recién salida de una incubadora de empresas, sino que estamos ante una institución con casi 100 años de historia. Todo comenzó en una farmacia de Barcelona en 1929 y esa esencia de farmacéutico artesano ha evolucionado hasta convertirse en una multinacional que hoy emplea a 1.426 personas. Fijaos en la magnitud de su infraestructura. Operan 4 plantas de producción de alta tecnología, una en Barcelona centrada en inyectables y liofilizados, 2 en Toledo especializadas en antibióticos y una en Suecia dedicada a productos de dermatología. Pero lo realmente fascinante es su modelo de negocio híbrido. Por un lado, son un laboratorio tradicional con marcas que todos conocemos y por el otro, son lo que en el sector se llama una CDMO. Es decir, esto significa que ponen su capacidad industrial al servicio de otras farmacéuticas globales. Imaginaos que un gigante mundial necesita producir millones de viales de un medicamento inyectable, pero no tiene la maquinaria específica. Ahí es donde entra Reitz-Joffre. Por lo tanto, cuando analicemos sus cuentas, estamos analizando tanto a un innovador científico como a un gigante industrial. Si una de sus plantas de Toledo para máquinas para adaptarse a una normativa, como pasó este año, el golpe en los ingresos es inmediato porque dejan de fabricar para ellos y para terceros. Es un modelo que requiere muchísima inversión de capital, pero que genera una barrera de entrada brutal. Cualquiera no puede montar una planta de antibióticos de la noche a la mañana. Para no perdernos en la maraña de datos, vamos a utilizar esta imagen. Reitz-Joffre es un taburete de 3 patas. La primera pata es Pharmaceutical Technologies, o PHT. Sería el músculo pesado de la empresa, representando el 40% de sus ventas. Aquí es donde vive la ciencia de los antibióticos y de los inyectables. Es una división muy industrial y de gran volumen, pero este año es la que más ha sufrido debido a las reformas que comentaremos después. Si solamente tuvieran esta división, la empresa estaría hoy en una situación crítica. La segunda pata es Specialty Pharma Care, que ya supone el 36% de la facturación. Esta unidad es donde Reitz-Joffre busca el valor añadido, centrándose en áreas como la dermatología avanzada y la salud osteoarticular. Aquí ya no solo fabrican, sino que innovan con patentes propias. Y finalmente tenemos la pata de Consumer Healthcare, que sería el 24% restante. Esta división es la más cercana al consumidor final, es la que gestiona la marca Forte Pharma para suplementos y para productos del bienestar cotidiano como soluciones para la garganta o el estrés. La clave aquí sería la diversificación, ya que mientras la pata industrial de los antibióticos ha estado en el taller durante estos 9 meses, las otras 2 unidades, especialmente la de dermatología, han funcionado como un auténtico seguro de vida, permitiendo que la empresa siga facturando y manteniendo sus márgenes a pesar de la tormenta interna.
Bien, hablemos de geografía y de cómo está cambiando la forma en que Reichshofer gana dinero. Hace años, el gran riesgo para esta compañía era su dependencia del sistema sanitario español. Hoy esta historia ha terminado. El 58% de sus ingresos ya vienen de fuera de nuestras fronteras. Fijaos, el resto de Europa ya es el principal mercado con un 47% de las ventas frente al 42% de España. Es lo que llamamos reducir el riesgo país. Pero lo que realmente quiero que veáis es el cambio en el canal de venta. La empresa está apostando fuertemente por la venta directa. Esto significa que en lugar de buscar a un distribuidor en Francia o en Polonia y darle una comisión para que venda sus productos, Reichshofer contrata a sus propios delegados comerciales. Actualmente tienen red propia en 8 países y este canal ha crecido un 8% en 2025 hasta alcanzar los 148 millones. En el otro lado de la balanza, las ventas a través de acuerdos con socios externos han caído un 17%. ¿Y qué significa todo esto para nosotros como inversores? Bien, significa que la empresa está asumiendo más costes de personal para ganar control total sobre su marca y sus precios. Es un movimiento importante, ya que dejan de pelearse por márgenes pequeños con distribuidores para quedarse con todo el valor del producto final. A corto plazo esto puede presionar el beneficio porque hay que pagar más nóminas, pero a largo plazo crea una empresa mucho más resiliente y con una marca propia mucho más potente. Bien, entramos ahora en una parte delicada del análisis, lo que llamamos el elefante en la habitación. Si miramos el dato global, los ingresos caen solo un 4%. Pero si hacemos zoom, veremos que el área de antibióticos se ha desplomado un 33% en estos 9 meses. Es una caída brutal para el que solía ser el motor de la casa. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La empresa nos da 2 razones y aquí es donde debemos ser muy analíticos. La primera es técnica y programada, ya que han parado gran parte de la producción en Toledo para adaptar la fábrica a la nueva normativa europea. Es una reforma profunda para garantizar la esterilidad total, pero tener una planta de este tamaño funcionando a medio gas es carísimo porque los costes fijos te comen vivo. La segunda razón es más preocupante y es de mercado. Hay una desaceleración real en los antibióticos orales derivados de la penicilina tras el boom que vivimos después de la pandemia. La empresa intenta quitar hierro diciendo que es algo temporal y transitorio, pero la realidad es que esta caída ha limpiado el beneficio neto del grupo. Como analistas debemos tener precaución. Aunque la fábrica esté lista en 2026, si la demanda mundial de antibióticos no vuelve a los niveles de antes, Reichshofer tendrá una capacidad instalada enorme para un mercado que quizá ya no es tan grande. Por ahora, el aumento de las existencias nos dice que están fabricando, pero no logran sacar el producto al ritmo esperado. Es sin duda el gran riesgo que tenemos que vigilar en los próximos trimestres. Pero no todo son nubarrones en la compañía. Mientras la fábrica de Toledo está sufriendo, hay una parte de la empresa que está funcionando como un reloj suizo. Me refiero a la división de dermatología, que ha crecido un impresionante 18% en estos 9 meses. Y esto no es casualidad. Es el resultado de su tecnología propia para el tratamiento de uñas y piel y del éxito de lanzamientos recientes. Fijaos en un detalle técnico importante. El margen bruto de la compañía ha subido 1,4 puntos hasta situarse en el 61%. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues significa que aunque venden menos cantidad total por el problema de los antibióticos, lo que están vendiendo ahora tiene más margen y deja más beneficio por cada euro facturado. Incluso los inyectables, que no son antibióticos, están creciendo al 5%, y esto nos indica que la planta de Barcelona está operando con una eficiencia muy alta. Además, la expansión internacional en este segmento es real. Polonia, por ejemplo, crece al 5% y Suecia a un espectacular 28%. Reichshofer está logrando una transición desde un producto de bajo margen y alto volumen, como es el antibiótico genérico, hacia productos de especialidad mucho más rentables.
Este motor silencioso es el que realmente está pagando las facturas este año y el que nos hace pensar que una vez que la fábrica de Toledo vuelva a la normalidad, la rentabilidad total de la empresa podría dispararse. Sería esta la cara B de los resultados que el mercado parece estar pasando por alto debido al ruido de los antibióticos. Vale, vamos a hablar ahora del EBITDA. Si miramos el dato reportado, vemos 24 millones de euros, una caída del 17%. Es un dato frío y a priori mal, pero luego la empresa nos presenta el EBITDA pro forma, que sube hasta los 33 millones. ¿Qué es este malabarismo contable? Bueno, básicamente Reich Hoffre nos está diciendo, si no hubiéramos tenido que parar la fábrica de Toledo por las obras y si no estuviéramos gastando tanto dinero en desarrollar proyectos biotecnológicos que todavía no generan ventas, entonces habríamos ganado un 2% más que el año anterior. Como inversores debemos de tener cautela. El EBITDA pro forma es una herramienta útil para ver la salud del negocio base, pero no deja de ser un ejercicio hipotético. Las obras y la investigación son gastos reales que salen del bolsillo de la empresa. Sin embargo, hay un dato que sí es real y muy positivo. El margen EBITDA se mantiene en el entorno del 10%. Esto significa que a pesar de que los ingresos bajan, la estructura de la empresa es sólida y no están quemando caja de forma descontrolada. El mensaje de la directiva es claro. El negocio ordinario sigue funcionando. Lo que vemos es simplemente el coste de una transformación profunda. Pero recordad, al final del día, lo que paga las deudas es el EBITDA reportado y no el proforma. Por lo tanto, es importante mantener los pies en el suelo mientras escuchamos el discurso optimista de la compañía. Bien, como siempre decimos, el beneficio es una opinión, pero la caja es la realidad. Muchos inversores verán esos 1,9 millones de beneficio neto y pensarán que la empresa está ganando una miseria para lo que factura. Pero fijaos en el flujo de caja de explotación. Han entrado 5 millones de efectivo real en el banco durante estos 9 meses. ¿Y por qué hay una diferencia tan significativa de casi 3 millones? Bueno, la clave está en la siguiente cifra, las amortizaciones que ascienden a 18 millones y medio. La amortización, al fin y al cabo, es un gasto que se apunta en la cuenta de resultados, pero que no supone una salida de dinero de la cuenta bancaria de la empresa, sino que este dinero ya salió cuando compraron las máquinas hace años. Por lo tanto, Reich Hoffre genera mucho más efectivo del que parece indicar su humilde beneficio neto. Es una empresa que suba caja de forma constante. Sin embargo, debemos ser críticos. Aunque generan 5 millones en el día a día, se están gastando mucho más en inversiones. La empresa está en una fase donde consume casi todo lo que genera para seguir creciendo. Es esta una señal típica de una compañía industrial que está apostando todo a una transformación tecnológica, sacrificando la rentabilidad inmediata por una capacidad de fabricación futura superior. Bien, ¿a dónde va realmente el dinero en Reich Hoffre? Bueno, la respuesta parece clara, hacia ladrillos y ciencia. En estos 9 meses han gastado 16,6 millones en inversiones, en CAPEX. De esta cifra, 15 millones han ido directos a mejorar sus fábricas. No es por lo tanto un gasto en publicidad o en marketing, sino que es inversión en activos que van a producir durante los próximos 20 años. En Toledo están terminando de adaptar las líneas para que la producción de antibióticos sea mucho más rápida y eficiente, y en Barcelona están reformando su zona de productos estériles para que esté lista a mediados de 2026. Es por lo tanto una apuesta a largo plazo. Están sacrificando el dividendo en efectivo y los beneficios brillantes de hoy para intentar ser los productores más eficientes de Europa dentro de 2 años. Además, fijaos que han activado 1,6 millones en I+D. Esto significa que la directiva está tan segura de que sus investigaciones actuales van a tener éxito que las apuntan como un activo en el balance en lugar de como un simple gasto.
tenemos que hacernos una pregunta crítica. ¿Tendrá Reichshofer los pedidos suficientes para llenar estas fábricas nuevas? Bien, si la respuesta es sí, el crecimiento futuro será exponencial. Si es que no, se habrán gastado la caja en máquinas que acabarán funcionando a medio gas. De momento, la apuesta institucional europea parece indicar que el mercado estará ahí. Hablemos ahora de la deuda, ese tema que siempre genera nerviosismo entre los inversores. La deuda neta de Reichshofer ha subido hasta los 68 millones. Si dividimos esta cifra por su EBITDA, nos da un ratio de 2,1 veces. Generalmente, en una empresa industrial, cuando superas las 2 veces, entramos en lo que denominamos la zona amarilla de precaución. Pero debemos leer la letra pequeña del balance para no llevarnos un susto innecesario. Este aumento de la deuda incluye el dinero que la Unión Europea les ha adelantado por la subvención, de tal forma que si quitamos ese efecto contable que ya tienen en caja, el ratio de deuda real sería de 1,8 veces, lo cual es razonable y saludable. Además, hay que darles un punto positivo por su gestión financiera en un entorno de tipos altos. Han tenido la visión de contratar la mayoría de sus préstamos a tipo fijo con un horizonte de entre 5 y 7 años. Y esto significa que aunque el Banco Central Europeo suba los tipos, a Reichshofer no le va a costar más dinero pagar sus deudas el año que viene. Es una estructura financiera sólida que les da aire para terminar sus inversiones industriales. Pero cuidado, que la ratio esté en 2,1 nos dice que no tienen mucho más margen para pedir prestado sin empezar a preocupar al mercado. Están utilizando su capacidad de endeudamiento al límite para financiar su crecimiento, una estrategia agresiva pero coherente con su plan de transformación tecnológica. Bien, esta es posiblemente la noticia estratégica más importante del año y curiosamente es la que menos ruido ha hecho en los medios generales. El 1 de julio de 2025, Reichshofer ejecutó una acción importante. Convirtió un préstamo que le había dado a la empresa Leambio en acciones, pasando a controlar casi el 50% de la compañía. ¿Y por qué es esto un movimiento importante? Bien, porque Leambio es una empresa experta en el diseño de proteínas y principios activos biotecnológicos. Hasta ahora, Reichshofer era sobre todo una fábrica de alta gama. Ahora, al controlar a Leambio, se integran verticalmente. Imaginaos que una marca de smartphones, en lugar de comprar los chips a otra empresa, decide comprar la fábrica de chips. Esto es lo que ha hecho Reichshofer. Esto les va a permitir dos cosas vitales. En primer lugar, reducir los costes de fabricación de sus futuros medicamentos, porque ya no tienen que pagar el margen de un proveedor externo. Y en segundo lugar, y más importante, acelerar su investigación científica. Al tener a los científicos de Leambio trabajando mano a mano con sus ingenieros de producción, los nuevos fármacos llegarán antes al mercado. Este sería el paso definitivo para que Reichshofer deje de ser percibida como una empresa de antibióticos genéricos y empiece a ser vista como una verdadera potencia biotecnológica. Es sin duda un cambio de ADN que el mercado todavía no ha terminado de valorar en la cotización. Bien, muchos inversores se preguntan por qué Bruselas ha decidido darle un cheque de 13 millones a una empresa mediana española como Reichshofer. Bien, la respuesta es el proyecto Emintech, es decir, no es solo dinero, es un sello de garantía institucional que pocas empresas en el mundo pueden exhibir. Formar parte de un proyecto de interés común europeo coloca a la compañía en la primera división de la sanidad continental. Europa está preocupada por la resistencia a los antibióticos y a las enfermedades raras y ha auditado las plantas de Reichshofer y ha dicho: vosotros sois estratégicos para la soberanía sanitaria de la Unión Europea. Lo mejor de esta subvención, aparte del prestigio, es que cubre más del 50% de los costes del proyecto, que ascienden a 25 millones hasta 2026. Esto significa que Reichshofer va a desarrollar terapias de RNA y biosimilares de última generación, pagando solo la mitad de la factura. En los resultados de estos 9 meses ya vemos un impacto positivo
neto de 1 millón gracias a estos fondos. Como analistas, esto nos da una seguridad importante, ya que hay un colchón público que financia la innovación de la empresa, reduciendo el riesgo para el accionista privado. Es la prueba de que, más allá de los problemas puntuales de ventas en un trimestre, la ciencia y la tecnología de Reich Hoffre tienen un valor estratégico que va mucho más allá de lo que dice el gráfico de cotización a día de hoy. Hablemos ahora del gráfico de cotización. A día de hoy, la acción de Reich Hoffre se cotiza a 2,75 euros. Si miramos hacia atrás, a mediados de 2025 la historia era muy diferente. La acción era un cohete subiendo más de un 20%. ¿Y por qué este retroceso posterior? Bueno, el mercado es por definición impaciente. Al ver que los beneficios netos han caído con fuerza por las obras de Toledo, los inversores han decidido recoger beneficios y esperar a ver qué pasa. Pero si miramos los fundamentales, la empresa capitaliza unos 230 billones, una valoración que apenas llega a una vez sus ventas anuales. En el sector farmacéutico, una valoración de una vez ventas se suele considerar barata, especialmente para una compañía que crece un 18% en áreas de alta tecnología como la dermatología. Mirad las recomendaciones de los analistas que la valoran en precios superiores a los actuales. Parece que hay un consenso claro de que la acción está castigada injustamente por un bache operativo que es por naturaleza temporal. Como siempre decimos, las small caps, como Reich Hoffre, son volátiles y requieren estómago, pero también son las que ofrecen mayores alegrías cuando el mercado reconoce que el castigo ha sido excesivo. La clave aquí, será ver si en la presentación de resultados anuales la directiva logra convencer al mercado de que lo peor ya ha pasado. Bien, ¿y qué pasa con el dividendo en una empresa que está invirtiendo tanto? Bueno, Reich Hoffre utiliza el sistema de dividendo flexible. Es esta una fórmula ingeniosa, te dan un derecho de asignación gratuita y tú eliges si quieres que la empresa te compre ese derecho, es decir, cobrar en efectivo, o si quieres que te den acciones nuevas. Pues bien, fijaos en el dato. En 2025 el 98,16% de los accionistas eligieron las acciones nuevas. Es este un dato brutal, solo el 1,8% de los inversores quisieron el dinero, y esto tiene dos lecturas muy potentes que debemos entender. La primera es de confianza. Si casi todos los dueños de la empresa, incluyendo a la familia fundadora que tiene la mayoría del capital, prefieren más acciones en lugar de dinero fresco, es porque están convencidos de que la acción va a valer mucho más en el futuro. Prefieren tener un trozo más grande de un pastel que va a crecer. Y la segunda lectura es financiera. A Reich Hoffre este dividendo solo le ha costado 32.000 euros en efectivo. Para una empresa que está gastando millones en reformas industriales, esto es sencillamente una bendición, porque les permite pagar al accionista sin descapitalizarse. Es, digamos, un pacto entre caballeros entre la directiva y los inversores. Dejadnos el dinero para terminar las fábricas y os lo devolveremos con una empresa mucho más valiosa. De momento, el mercado parece que está aceptando este trato de forma masiva. Vamos llegando al final de nuestro viaje. ¿Hacia dónde va realmente Reich Hoffre? Bien, la propia directiva lo define con una palabra: transición. No nos engañemos, 2025 es el año de ir al taller y poner a punto el coche. Pero como toda inversión, tiene sus riesgos. El primero es operativo. Si hay retrasos en la puesta en marcha de las nuevas líneas de Toledo en 2026, la empresa tendrá un problema de márgenes serio. El segundo es la presión en precios. La entrada de un genérico para su producto estrella en articulaciones les ha obligado a bajar el precio un 25%. Esto es ni más ni menos que rentabilidad que se escapa. Pero mirando que están construyendo para compensarlo, su pipeline de investigación para los próximos años no tiene nada que envidiar al de laboratorios mucho más grandes. Están trabajando en nanoencapsulación para que los medicamentos lleguen directos a la célula enferma, en biosimilares que son el futuro de la medicina hospitalaria y en terapias basadas en RNA mensajero. La visión estratégica parece clara: dejar de ser un fabricante de commodities farmacéuticas
para ser un líder tecnológico. Si logran ejecutar este plan, en 2027 Reichshofer será una empresa totalmente distinta, mucho más rentable y con un foso defensivo científico mucho más profundo. Es una historia de transformación industrial pura y dura, no apta para quienes buscan beneficios rápidos mañana por la mañana. Para terminar con este análisis de Reichshofer, nos quedaríamos con 3 ideas. 1. No os dejéis engañar por la caída del 76% en el beneficio neto. Es un dato contable feo, pero es el precio de una reforma industrial necesaria para ganar más en el futuro. 2. El negocio de dermatología y de venta directa están funcionando excepcionalmente bien, demostrando que la empresa tiene vida más allá de los antibióticos. Y 3. Los 13 millones de Bruselas son el mejor certificado de que su tecnología es de primer nivel mundial. Reichshofer está en pleno cambio de piel y esos procesos siempre son dolorosos para la cotización a corto plazo. Si habéis llegado hasta aquí y valoráis este tipo de contenido, os agradecería enormemente que le dieseis un like y que suscribieseis al canal. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.